En el verano de 2021, Carlos y su mejor amigo Roberto decidieron hacer el viaje clásico por la histórica Ruta 66 desde Chicago hasta Los Ángeles. Era el tercer día de su aventura cuando algo completamente inexplicable sucedió en un tramo desolado cerca de Amarillo, Texas. Eran aproximadamente las 11 de la noche y Carlos manejaba mientras Roberto dormía en el asiento del pasajero. La carretera estaba vacía, ni un solo auto a la vista, solo el desierto oscuro extendiéndose infinitamente a ambos lados. De repente, Carlos vio luces de faros en su espejo retrovisor. Un vehículo se acercaba rápidamente por detrás. Lo extraño era que esas luces parecían venir de un auto muy antiguo. Las luces eran amarillentas y tenues, no como las luces LED brillantes de los autos modernos. Carlos redujo la velocidad para dejar que el otro vehículo lo pasara, pero el auto misterioso también disminuyó su velocidad, manteniéndose justo detrás de ellos. Esto continuó por varios minutos. Carlos intentó acelerar, el otro auto aceleró también. Intentó ir más despacio, el auto de atrás hizo lo mismo. Roberto se despertó por los movimientos erráticos del carro y preguntó qué estaba pasando. Carlos le señaló el espejo retrovisor. Ese auto nos ha estado siguiendo por millas. No importa lo que haga, se mantiene exactamente detrás de nosotros. Roberto se volteó para mirar por la ventana trasera. Su rostro se puso pálido inmediatamente. «Carlos, ese no es un auto moderno. Parece ser de los años 50». Era cierto. Ahora que Roberto lo mencionaba, Carlos podía ver la silueta distintiva. Era un Chevrolet Bel Air clásico de 1957, de color negro brillante. Pero lo más perturbador era que no podían ver quién conducía. El parabrisas parecía completamente oscuro, como si estuviera cubierto por sombras impenetrables. Carlos decidió detenerse por completo en el arcén de la carretera, esperando que el auto misterioso finalmente los pasara. Pero cuando se detuvo, el Chevrolet también se detuvo, manteniéndose a unos 20 pies detrás de ellos. Los dos amigos se quedaron sentados en silencio, mirando por los espejos, esperando a ver qué haría el conductor del otro vehículo. Pasó un minuto, luego 2, luego 5. El Chevrolet no se movió, solo permanecía allí con sus luces amarillentas iluminando la parte trasera de su auto. Roberto sacó su teléfono para llamar a la policía, pero no había señal. Estaban en medio de la nada. Entonces, sin previo aviso, el Chevrolet aceleró y se aproximó peligrosamente, deteniéndose a solo unos pies de su parachoques trasero. Carlos no esperó más. Pisó el acelerador y salió disparado por la carretera. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. El Chevrolet los perseguía, acercándose cada vez más, casi tocando su parachoques trasero. Roberto gritaba: «¡Más rápido, Carlos! ¡Más rápido!». El velocímetro marcaba 100 millas por hora, luego 110, luego 120, pero el auto antiguo se mantenía pegado a ellos como si nada. De repente, el Chevrolet aceleró y se colocó al lado de ellos. Ahora Carlos podía ver dentro del vehículo. Lo que vio lo hizo gritar de terror. Detrás del volante había un esqueleto completamente vestido con un traje antiguo de los años 50. Sus manos huesudas agarraban el volante. El esqueleto giró su cráneo hacia ellos y aunque no tenía ojos, Carlos sintió que lo estaba mirando directamente. En ese momento, el Chevrolet giró bruscamente hacia ellos, tratando de sacarlos de la carretera. Carlos giró el volante desesperadamente. El auto se salió de la carretera y dio varias vueltas antes de detenerse en el desierto. Cuando finalmente se detuvieron, ambos amigos estaban cubiertos de polvo pero ilesos. El airbag no se había activado porque el impacto no fue lo suficientemente fuerte. Miraron hacia la carretera, buscando el Chevrolet negro, pero había desaparecido completamente. No había luces, no había sonido de motor, nada. La carretera estaba tan vacía y silenciosa como antes de que todo comenzara. Pasaron la noche en el auto, demasiado aterrorizados para moverse, esperando a que amaneciera.
A la mañana siguiente, una patrulla de carretera los encontró y los ayudó. Cuando Carlos le contó lo que había sucedido, el oficial asintió con una expresión grave. El oficial les dijo que habían recibido varios reportes similares en ese tramo de la Ruta 66 en los últimos 20 años. Aparentemente, en 1959, un hombre llamado James Morrison murió en un accidente automovilístico en ese lugar exacto, conduciendo su amado Chevrolet Bel Air negro del 57. Testigos dijeron que Morrison estaba corriendo ilegalmente contra otro conductor cuando perdió el control y se estrelló. Algunos dicen que su espíritu todavía busca venganza, persiguiendo a conductores en la noche, tratando de arrastrarlos a su mismo destino. Carlos y Roberto nunca terminaron su viaje por la Ruta 66, regresaron a casa esa misma semana y nunca volvieron a hablar de hacer ese viaje nuevamente. En noviembre de 2018, David conducía solo por la Interestatal 10 a través del desierto de Arizona, viajando de Phoenix a Tucson después de visitar a unos amigos. Era una noche fría de invierno, el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente sobre el desierto oscuro. David era un conductor experimentado que había hecho ese viaje docenas de veces. Nunca había tenido ningún problema. Pero esa noche, algo cambiaría su vida para siempre. Alrededor de las 10 de la noche, mientras conducía por un tramo particularmente desolado de la carretera, David vio a alguien parado en el arcén. Era un hombre joven, tal vez de unos 25 años, vestido con jeans y una chaqueta de mezclilla, haciendo dedo para pedir un aventón. David normalmente nunca recogía autoestopistas. Su madre siempre le había advertido sobre los peligros, pero algo en él esa noche lo hizo detenerse. Tal vez fue la forma solitaria en que el joven estaba parado allí, o el hecho de que estaban en medio del desierto sin ninguna ciudad cercana. David bajó la ventana del pasajero y le preguntó al joven, ¿necesitas ayuda? El joven se acercó a la ventana y asintió. Mi auto se descompuso unas millas atrás, solo necesito llegar a Tucson. Su voz era suave, casi un susurro, y había algo extraño en sus ojos. Parecían oscuros, demasiado oscuros para el brillo de las luces del auto. David dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Súbete, puedo llevarte». El joven abrió la puerta y se deslizó en el asiento del pasajero, cerrando la puerta detrás de él con un golpe suave. David notó que el joven no llevaba ninguna mochila o bolsa, nada en absoluto, lo cual era extraño para alguien que estaba varado en medio del desierto. Comenzaron a conducir en silencio. David intentó hacer conversación varias veces, preguntando el nombre del joven, de dónde venía, qué lo traía a Arizona. Pero el joven solo daba respuestas cortas y vagas, mirando fijamente hacia adelante a través del parabrisas. Después de unos 15 minutos de silencio incómodo, David encendió la radio para llenar el vacío. Pero tan pronto como lo hizo, la radio comenzó a emitir solo estática, sin importar qué estación intentara sintonizar. «Lo siento», dijo David, «la recepción aquí en el desierto es terrible». El joven no respondió, solo siguió mirando hacia adelante con esa expresión vacía. David comenzó a sentirse cada vez más incómodo. Algo definitivamente no estaba bien con este tipo. Entonces notó algo que hizo que su sangre se helara. En el espejo lateral podía ver su propio reflejo claramente, pero donde debería estar el reflejo del pasajero, no había nada. David parpadeó y miró de nuevo, pensando que sus ojos le estaban jugando una mala pasada, pero no, definitivamente no había reflejo del joven en el espejo. Su corazón comenzó a latir más rápido. Trató de mantener la calma, de no mostrar que había notado algo extraño. «¿Sabes qué?»,
dijo David con voz temblorosa. Acabo de recordar que necesito detenerme en la próxima área de descanso. El joven finalmente giró su cabeza lentamente hacia David, y cuando lo hizo, David pudo ver que sus ojos eran completamente negros, sin blanco, sin iris, solo oscuridad total. «No necesitas detenerte», dijo el joven, y su voz ahora sonaba diferente, más profunda, resonante, como múltiples voces hablando al unísono. David pisó el acelerador, haciendo que el auto acelerara repentinamente. No sabía qué más hacer. El joven no se inmutó, solo siguió mirándolo con esos ojos horribles. He estado esperando mucho tiempo por alguien que se detuviera. Mucho, mucho tiempo. David vio un cartel que indicaba que había un área de descanso a 2 millas. Si podía llegar allí, tal vez habría otras personas, alguien que pudiera ayudarlo. El joven pareció leer sus pensamientos. «No puedes escapar, David». El hecho de que supiera su nombre, aunque David nunca se lo había dicho, lo aterrorizó aún más. David vio las luces del área de descanso adelante y se dirigió allí a toda velocidad. Cuando llegó al estacionamiento, había otros 3 autos allí, personas normales que probablemente solo estaban tomando un descanso del viaje. David frenó bruscamente y saltó fuera del auto, corriendo hacia el edificio donde había una pareja saliendo del baño. «Ayúdenme», gritó David. «Hay algo malo con el hombre en mi auto». La pareja lo miró confundida. El esposo caminó con David de regreso al auto, pero cuando llegaron, el asiento del pasajero estaba vacío. No había nadie allí. David abrió la puerta y revisó el auto franticamente, buscando cualquier señal de que el joven había estado allí. Entonces vio algo en el asiento, una vieja licencia de conducir. La levantó y miró la foto. Era el joven autoestopista, pero la licencia estaba vencida. La fecha de vencimiento era 1987. Detrás de la licencia había un artículo de periódico amarillento y doblado. Con manos temblorosas, David lo desdobló y leyó el titular. «Joven de 25 años muere en accidente en la I-10, su cuerpo encontrado días después». La fecha del artículo era del 12 de noviembre de 1987, exactamente 31 años hasta el día. El artículo describía cómo el joven, identificado como Michael Torres, había muerto cuando su auto se salió de la carretera en el desierto de Arizona. Su cuerpo no fue encontrado hasta días después porque estaba en un área remota. David sintió que iba a vomitar. Había tenido al fantasma de Michael Torres en su auto por casi media hora. Nunca volvió a recoger a un autoestopista y cada vez que conduce por esa sección de la I-10, acelera y mantiene sus puertas bien cerradas. Algunos dicen que el espíritu de Michael Torres aún deambula por esa carretera, buscando el viaje que nunca pudo terminar en vida. Y si alguna vez ves a alguien haciendo dedo en el desierto de Arizona de noche, no te detengas, solo sigue conduciendo y reza para que no sea Michael Torres esperándote por ti.